recordar, en el mismo sentido que lo dice Jorge Carpizo y Burgoa, dice la maestra Aurora Arnaiz que el gobernante no es el poder, está en el poder transitoriamente, que el único poder es el del pueblo. Y si uno analiza el planteamiento de estos 4 artículos, el sujeto soberano en todos los casos, según el planteamiento original de la Constitución del 17, en todos los casos el sujeto soberano es la nación, no el Estado. Y desde luego mucho menos el gobierno o el gobierno federal, en el caso de la reforma que acaba de hacerse para Pemex, que sostiene que el gobierno federal es el propietario de Pemex. Bueno, y entonces Aurora Arnaiz dice, a partir de su planteamiento de que el gobernante no es el poder, sino que está en el poder transitoriamente, dice qué es lo que hace que un gobernante lo sea realmente, sea un gobernante, su carácter legítimo. Y en ese sentido, pues tenemos ilegitimidad en el gobierno de Salinas de Gortari, en el gobierno de Calderón y en este que compró la presidencia. Entonces, habría un planteamiento de que no hay legitimidad. En algún momento en Argentina, aunque esto no progresó mucho, un grupo muy importante de ciudadanos emprendió una acción judicial en contra de las decisiones que había tomado Menem en su segundo mandato, decisiones privatizadoras, justamente acusándolo de que las decisiones eran viciadas de origen e ilegítimas de origen porque él era un gobernante ilegítimo, porque su segundo mandato estuvo lleno de trampas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, recordar un poco eso, pero para centrarnos en lo que Arnaldo Córdoba y otros consideran el planteamiento central de la Constitución mexicana, el artículo 39, que dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Bien, ¿por qué esta discusión es ahora importante? Creo que todos lo percibimos, pero quisiera recordar algunos datos que nos muestran el fracaso de la reforma energética. Quisiera centrarme en eso. Desde luego hay muchos asuntos alrededor de esto, la cuestión de la ley de aguas, la cuestión de la minería, etcétera, pero quisiera centrarme un poco en la cuestión de la reforma energética. Los datos que voy a dar los ha recopilado el ingeniero Eberto Barrios, son datos de él, bueno, que él ha estado sistematizando a partir de la votación que se hizo de la reforma energética para mostrar que desde el punto de vista incluso del planteamiento económico neoliberal, la reforma energética antes de que dé los primeros pasos es ya un fracaso. Bueno, los datos son los siguientes. Lo que es interesante es la sistematización que ha hecho el compañero Barrios. Dice, hay una caída de 28% en las aportaciones a los estados petroleros en 2014. Es decir, los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz han dejado de percibir en conjunto 28% de sus ingresos de los que eran asignados por el gobierno federal. Hay una caída de la producción. Ustedes recordarán que durante mucho tiempo las argumentaciones a favor de la reforma energética estaban basadas en que era posible, con una reorganización, modernización y todo lo que decían, llegar a la meta, dice Víctor Rodríguez Padilla, a la meta mítica de 3 millones de barriles diarios. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en estos primeros meses después de la votación de la reforma energética? Pues que hay una caída en la producción, una caída enorme, de picada en la producción de petróleo. En diciembre de 2013 la producción fue de un poco más de 1,5 millones de barriles, bajísima para lo que se estaba produciendo 2,5 millones en algún momento. Hay una disminución total de los ingresos y la renta petrolera, que los defensores de la reforma decían que la renta e ingresos iban a incrementarse en cuanto se aprobara, y lo cual, pues, por supuesto que no es cierto. El precio promedio del crudo en 2013 fue de $97.05 el barril, en 2014 de 87.5, y en lo que estaba previsto en el presupuesto para este año, según la Cámara, las cámaras, era $79 el barril, pero ellos ya sabían
que el precio mundial iba a ser menor, es como lo estamos viendo ahora, está alrededor de $40 el precio mexicano, que es bajísimo respecto a lo que en algún momento llegó a ser $100 el barril. Entonces hay una impresionante caída de los ingresos nacionales por la disminución de la renta petrolera. Y eso, pues desde ningún punto de vista eficientista o como queramos verlo, puede considerarse un logro de una reforma que nos prometía exactamente todo lo contrario. Bien, hay una catástrofe económica para México. Dice el ingeniero Barrios que 2015 todavía será un año más complicado. Él toma a su vez informaciones de Alfredo Jalife y de otros estudiosos de la economía petrolera, y lo dice porque Pemex fue obligado a disminuir su posibilidad de explotar yacimientos entre un 46 a 50% desde la llamada ronda cero. Los precios internacionales van a seguir bajando, es además una operación de especulación, y poner la producción petrolera enteramente en las manos de los especuladores internacionales, pues ya sabemos lo que pasa y lo que está pasando. El crudo de referencia bajó de 55 a $45 el barril en la primera quincena de enero, y la mezcla mexicana pues está por abajo de los $40. El 15 de enero de este año, el subsecretario de Ingresos dijo que, bueno, pues que las entidades que estaban recibiendo menos dinero podrían ser cubiertas por los fondos de cobertura, pero que si a pesar de ello no pudiese cubrirse todo lo que se perdía, pues entonces habría que realizar ajustes al gasto, y los ajustes ya están, operando cotidianamente en todos los terrenos de la administración federal. Pues los que trabajamos en educación tenemos que estar comprando papel, tinta, lápices, todo. Y eso, pues si le preguntamos a los médicos o a las enfermeras, pues está por el estilo, y todo lo demás que ya sabemos. Dice Hacienda que debido a la baja de los precios y el alto precio en el que se cotizó en el presupuesto para este año el barril, pues tendrá que ser mucho más difícil la situación económica. El ingeniero Barrios hace una ecuación de la reforma y dice, aquí están todas las siglas, dice RE igual a PIN más PDF, etcétera. Dice PIN es la pérdida del ingreso nacional, DPF disminución del presupuesto federal, disminución del presupuesto de estados y municipios, combustibles caros, pérdida de soberanía nacional y pérdida de seguridad en la propiedad de terrenos rurales y urbanos. Pérdida absoluta de seguridad por la cuestión esta que se ha votado del derecho de servidumbre y todo lo que ya sabemos. Entonces, desde ese otro punto de vista social, agregado al económico, la reforma es ya un fracaso. En electricidad, lo más resaltante, creo yo, es esta fiebre por autorizar proyectos hidroeléctricos y eoloeléctricos que invaden los territorios de pueblos y comunidades en muchas entidades del país. Y bueno, pues esto está trayendo una serie de conflictos. Y desde luego toda la corrupción y todas las mentiras. Dijeron que la reforma se hacía para que Pemex, que no tenía los conocimientos tecnológicos necesarios para entrar a yacimientos complicados, pues lo pudiera hacer con la ayuda sabia de las compañías privadas, pero lo cierto es que en la ronda 1 y la ronda 2 les están otorgando yacimientos en aguas someras, para los cuales Pemex ya había hecho todos los estudios geológicos, toda la exploración, y es un completo regalo, es un absoluto regalo, y además nos estamos enterando todos los días de que funcionarios de Pemex como Carlos Morales, pues son empresarios, Reyes Heroles y muchos más. Y entonces termino diciendo que el ejercicio, que es necesario pensar en cómo ejercemos nuestra soberanía en relación a todos los elementos que están en este complejo jurídico de estos artículos, y creo que habría que pensar en un nuevo artículo 27, pero que corrigiera el vicio de origen que también hay que reconocer que tuvo la Constitución del 17. Molina Enríquez decía que, bueno, sí, él redactó el artículo,
pero que justamente para poder corregir los vicios de acaparamiento de la riqueza en unos cuantos se necesitaba una dictadura fuerte que pudiera preservar los derechos de la mayoría. Ahora estamos viendo que hay una dictadura que preserva los derechos de la minoría. Y por último, no olvidemos que nos faltan 43 estudiantes de Ayotzinapa.